Hola, buenos días, ¿cómo estamos? Familia, iglesia, pues ya nos disponemos para comenzar nuestro tema de esta mañana. La semana pasada comenzamos con el cuarto mandamiento. Dentro del decálogo, el cuarto mandamiento es el mandamiento más polémico, más atacado, más mal entendido. Y tenemos grupos como los antinominianos que siguen atacando este cuarto mandamiento, que dicen que no debemos cumplir este mandamiento, que este mandamiento son para los judíos y que hoy en día no se debe aplicar. Todos los días son iguales, no hay días diferentes, pero nosotros sostenemos, hemos comenzado desde el principio, que desde el momento en que está dentro del decálogo implica un sentido moral, este cuarto mandamiento, que poco a poco lo vamos a ir entendiendo, pero si no entendemos el propósito, el por qué Dios descansó de este día, en realidad no vamos a entender el principio de este mandamiento. No es guardar el séptimo día, porque es el séptimo día, porque es el día de descanso, y entonces debemos de cesar de todo trabajo. No es así. La semana pasada entonces vimos por qué Dios reposó de este séptimo día. Y la palabra reposar en el hebreo es Shabbat, que significa dejar de trabajar, reposar. Esa es la idea principal. Tenemos que cesar de nuestras labores cotidianas. Debemos de dejar de trabajar para dedicar un día en especial nuestra atención, nuestras vidas a las cosas de Dios. Ahora, cuando la Biblia dice que Dios reposó, no lo dice, como hablamos la semana pasada, porque Dios estaba cansado después de haber hecho tantas estrellas y tantos planetas. Dios no se fatiga, Dios no desfallece, en Dios no se aplica la palabra cansado. Entonces, Él reposó para declarar que su obra había cesado, había terminado, que Dios había completado lo que tenía que hacer, y lo que hizo, pues Dios lo realizó, y Dios ya no está en planes de estar creando nada. Lo que Dios hizo en esos 6 días, entonces Dios declaró que su obra había sido terminada. Entonces, cuando Dios reposa, también nos está hablando la Biblia que Dios tiene un sentido de satisfacción al contemplar su obra. Fue como un suspiro de ver esa creación, de tener esa satisfacción de haber hecho Dios su creación. Y ese día apunta también hacia el descanso que nosotros tendremos allá en el cielo. Cada vez que nosotros reposamos de nuestro trabajo, también recordamos que estamos de pasos, somos peregrinos, no somos personas que estaremos en esta tierra, sino recordamos que tendremos un descanso eterno en la presencia del Señor. Cada vez que lo celebramos debemos de recordar eso. Y también el día de descanso es un patrón en donde nosotros debemos de respetarlo, así como Dios reposó. Porque el sábado, el día de descanso, dijo Jesús, que fue hecho no por causa de Dios, sino por causa del hombre. Dios no necesita reposar, Dios no necesita descansar. Los que necesitamos descansar somos nosotros. Entonces, el día de reposo es diferente a los demás. El día de reposo es un día especial que Dios diseñó, como dijimos la semana pasada, porque Dios lo bendijo. Dios declaró su bendición sobre ese día. Entonces, ese día es un día especial, es un día de bendición. Que aquellas personas, aquellos cristianos que guardan ese día, entonces lo que van a obtener por guardar ese día es un día de bendición para nuestras vidas. Y también es diferente a los demás días porque Dios también lo santificó. Y cuando Dios santifica algo, entonces Dios está separando de algo común a hacer algo extraordinario. El día de descanso no es un día común, es un día diferente. Dice Éxodo capítulo 20, versículo 8 al versículo 11. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás todas tus obras,
mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Entonces, muchas de estas preguntas son clarificadas tan pronto como nosotros comprendamos cuál fue el propósito original por el cual este día fue declarado o Dios lo estableció como un día del Señor. Entonces, estamos en ese punto de partida en donde estamos tomando 3 versículos claves en el Antiguo Testamento que nos revelan el propósito original del día de descanso. El primero que consideramos la semana pasada fue Génesis capítulo 2, del versículo 1 al versículo 3. Y hoy continuaremos con el segundo texto clave, que es Isaías capítulo 58, del versículo 13 al versículo 14. Entonces, hoy vamos a estar estudiando Isaías capítulo 58, del versículo 13 al versículo 14. ¿Qué le parece si damos gracias y ponemos esto en las manos del Señor? Padre, esta mañana, Señor, queremos agradecerte inmensamente, Señor, tu bondad, tu misericordia, Padre. Tú has hecho este día, Señor, para que sea un día de bendición para tus hijos, Señor. Tú lo has santificado, tú lo has apartado, Señor, porque este día no es un día común. Este es un día diferente, Señor, en donde nos quieres enseñar, Padre, que este es el día, Señor, en donde cesamos nuestras obras, nuestros trabajos, Señor, para que nuestra vida, Señor, tenga un receso, Señor, de todo lo cotidiano, Señor, y tengamos un día en especial, Señor, para enfocarnos en ti, para descansar en ti, Señor, para honrarte, para exaltarte, Padre, para adorarte. Y te pido esta mañana, Señor, que estos temas, Señor, sirvan para que dirijas nuestras vidas, Señor, y vamos a entender cada uno de estos mandamientos que tú nos enseñas, Padre, de este decálogo. Estos principios, Señor, que enriquecen nuestras vidas, Señor, que cada mandamiento, Señor, vemos tu bendición, vemos tu mano, Señor, que entendamos, Señor, lo importante, Señor, de guardar cada uno de estos mandamientos, Señor, como en este cuarto, Señor, en donde vemos principios de bendición si los guardamos, Padre. Te damos gracias en esta mañana, Señor, en el nombre de Jesús. Vaya conmigo entonces al libro de Isaías, en el capítulo 58, versículo 13 y versículo 14. Hay 3 cosas que veremos en este texto en esta mañana. Dice versículo 13, si retrajeres del día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré de comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Al menos en este pasaje hay 3 cosas que yo quiero compartir esta mañana. En primer lugar, su aplicación neotestamentaria. Su aplicación neotestamentaria. En segundo lugar, la promesa que el texto contiene. Hay una promesa. Si guardamos el día de reposo, hay una promesa que contiene este cuarto mandamiento. Y en tercer lugar, el requisito que el texto plantea para la obtención de esta promesa. Hay muchas de las promesas, nos enseña la Biblia, hay requisitos, hay cuestiones que nosotros debemos de cumplir para obtener la bendición de Dios. Entonces, en primer lugar, veremos su aplicación neotestamentaria, es decir, que estos pasajes que estamos leyendo, como Isaías, capítulo 58, tienen su aplicación para estos tiempos. ¿Por qué nosotros decimos que el Antiguo Testamento tiene aplicación
para nuestras vidas. Entonces, hoy en día vemos que el Antiguo Testamento, por un sector muy amplio de la iglesia cristiana, rechaza el Antiguo Testamento. Hay quienes dicen inclusive que ni hay necesidad de estar estudiando el Antiguo Testamento porque es algo que ya pasó, que no tiene aplicación para nuestras vidas. Pero déjenme decirles que el Antiguo Testamento fue inspirado por Dios. Así como decimos que el Nuevo Testamento tiene la inspiración divina por el Espíritu Santo, obviamente el Antiguo Testamento tiene la misma inspiración divina. Y entonces no podemos hablar si el Nuevo o el Antiguo Testamento, cuál es más inspirado o cuál es más importante. Antiguo y Nuevo Testamento son inspirados por Dios, tienen mismo valor, misma aplicación. Y aunque es cierto que hay algunas cosas en el Antiguo Testamento que no aplican, que no tienen carácter forzoso de cumplimiento, porque hemos sido librados con la obra de Cristo, eso no significa que desechamos el Antiguo Testamento. En realidad, aún aquellos versículos o aquellos mandamientos que no tienen carácter obligatorio, aún siguen siendo, contienen principios que aplican a nuestras vidas, aunque no son obligatorios, están ahí. Dios las escribió, Dios las inspiró para seguir aprendiendo de esos pasajes y que tienen aplicación en nuestras vidas. Entonces, el pasaje que vamos a estudiar obviamente se encuentra Isaías en el Antiguo Testamento y tiene aplicación para nuestras vidas. Entonces, hay que recordar, muy importante, aunque ya lo hemos hablado en otras predicaciones, en otras enseñanzas, que la base del Nuevo Testamento está basado en el Antiguo Testamento. Está basado en el Antiguo Testamento. Cuando Cristo y los apóstoles predicaron el Evangelio, mis hermanos, no predicaron del Nuevo Testamento porque no había Nuevo Testamento. No había los tales libros que nosotros hoy conocemos, las cartas, los evangelios, en el cual nosotros, con la bendición de Dios, podemos aplicar esos temas, esos versículos, esas cartas que fueron inspirados por el Espíritu Santo usando a los apóstoles. Pero cuando los apóstoles hablaron sobre la salvación, cuando los apóstoles hablaron cómo es que el hombre puede acercarse a Dios, las predicaciones que Jesucristo tuvo, todas sus enseñanzas fueron basadas en el Antiguo Testamento. Entonces, cuando hablamos sobre salvación, y Jesús habló sobre la salvación, cuando los apóstoles hablaron de cómo obtener la salvación, obviamente utilizaron el Antiguo Testamento. Quiero poner algunos ejemplos cómo el Antiguo Testamento tiene aplicación hoy en día para nuestras vidas y tienen esos principios como el Nuevo Testamento. Por ejemplo, 1 Corintios 9, Pablo está hablando aquí de lo apropiado que es para un pastor vivir del Evangelio. Dice 1 Corintios 9:9 al versículo 10. Dice, porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. Dice, ¿tiene Dios cuidado de los bueyes? ¿O lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros se escribió, hablando del Antiguo Testamento. Pablo está utilizando el Antiguo Testamento para decir que quienes predican del Evangelio, como los pastores, ellos vivan del Evangelio. Pero, ¿cuáles son los argumentos que Pablo está utilizando para validar este principio? El Antiguo Testamento. Porque dice versículo 10, a lo que dice enteramente por nosotros, dice, pues por nosotros se escribió, porque con esperanza debe arar el que ara y el que trilla, con esperanza de recibir el fruto. ¿Qué usó Pablo aquí para enseñar este principio? El Antiguo Testamento. Y dice, bueno, no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Se escribió en realidad Dios teniendo cuidado del ganado? Dice, no. Todo esto se escribió para que pudiera tener una aplicación hoy en día, en los tiempos que nosotros estamos viviendo, en el Nuevo Testamento, y en este caso una aplicación para aquellos
que tienen derecho de vivir del Evangelio, pero usó este argumento el Antiguo Testamento. Otro ejemplo es 1 Corintios, capítulo 10, versículo 6. Dice 1 Corintios 10:6, mas estas cosas se sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Hablando aquí Pablo del pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. Esto sucedió con los judíos en el desierto, pero dice, pero todas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos. Luego dice en el versículo 11, 1 Corintios 10:11, dice, y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Una vez más, Antiguo Testamento se escribió para nosotros, los que vivimos los fines de este tiempo, y todo lo que ellos aconteció, si no hubieran sido aplicables a nuestras vidas, obviamente el Espíritu Santo no se hubiera escrito muchas de las cosas que sucedieron en el pueblo de Israel, pero estas, dice Pablo, fueron escritas para nosotros, para aprender de lo que vivió el pueblo de Israel y que esa vida que ellos vivieron tenga un principio espiritual para nuestras vidas. Y un tercer ejemplo, 2 de Corintios, 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 14. 2 de Timoteo 3, 14. Dice, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. Pregunto, mis hermanos, ¿cuáles sagradas escrituras? Obviamente, el Nuevo Testamento no se había escrito. Pablo aquí está hablando a Timoteo de las sagradas escrituras, obviamente refiriéndose al Antiguo Testamento. Dice, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación. El Antiguo Testamento fueron escritas para salvación. Por eso Jesucristo, por eso los apóstoles basaron el Evangelio en el Antiguo Testamento. Por eso digo que la base del Nuevo Testamento es el Antiguo Testamento. Dice entonces, versículo 15, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabios para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Entonces, cuando Pablo escribe este pasaje en el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento el Nuevo Testamento no había sido completado, así que el apóstol Pablo está hablando primariamente del Antiguo Testamento. ¿Qué había aprendido desde la niñez Timoteo? El Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento, dice, te puede hacer sabio para la salvación. Por eso es muy importante que entendamos que el Antiguo Testamento sigue vigente, tiene aplicación para nuestras vidas. Y si nosotros estudiamos pasajes del Antiguo Testamento, quiere decir que siguen teniendo aplicación válidas para nuestras vidas. ¿Y por qué lo enfatizo? Porque hay muchos cristianos, hay pastores que rechazan totalmente el Antiguo Testamento y que no tiene aplicación para nuestras vidas, cuando en realidad estoy poniendo ejemplos. Solamente estoy poniendo 3 ejemplos de cómo Pablo utilizó el Antiguo Testamento para validar principios que hoy en día siguen teniendo valor para nuestras vidas. Entonces, obviamente que hay que admitir que hay ciertas cosas en el Antiguo Testamento que ya no aplican en el cristiano. Por ejemplo, ya no tenemos que circuncidarnos, ya no tenemos que circuncidar a nuestros hijos, no tenemos que sacrificar ovejas en el altar. Hay muchas cosas que ya no atan al cristiano, pero el cuarto mandamiento, el que estamos estudiando hoy, de guardar el día de reposo, no se encuentra en ese conjunto de leyes de sombras, en las leyes ceremoniales en la cual Cristo las cumplió al morir en la cruz. El cuarto mandamiento se encuentra en el decálogo, en la ley moral de Dios, y esa ley, ese decálogo,
no ha sido abrogada y sigue teniendo vigencia para nuestras vidas. Entonces, creo yo que con estos pasajes demostramos que en realidad el Antiguo Testamento tiene una riqueza y tiene una bendición todavía aplicable a nuestras vidas y no ha caducado en nada. Sigue teniendo el mismo valor. ¿Por qué? Porque fue inspirado por el Espíritu Santo. En segundo lugar, la promesa que el texto contiene. Dice Isaías 58, versículo 13. Si retrajeres del día de reposo tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Jehová. Vemos aquí una primera promesa de guardar el día de reposo. Entonces, lo primero que promete es una profunda y deleitosa comunión con Dios para todos aquellos que observan adecuadamente el día de reposo. La palabra deleite significa tener un exquisito placer. Eso es lo que nos enseña el día de reposo. Es guardarlo, es un exquisito placer para nuestras vidas. Y yo me pregunto, ¿qué acaso no es el mayor anhelo del verdadero cristiano deleitarse en Dios, tener una comunión cada vez más íntima con Dios? Bueno, el séptimo día fue diseñado para que pudiéramos encontrar un deleite, un sumo deleite que no encontraremos fuera de Dios. Entonces, hay cosas válidas, no que Dios las prohíbe entre semana, que nosotros podemos hacer cotidianamente, que podemos disfrutar, que podemos divertirnos, pero el séptimo día es un día para deleitarnos de una manera especial en las cosas de Dios. Dice el Salmo 16, versículo 11, Salmo 16, 11, me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Si el cristiano no busca esa intimidad con Dios, en realidad no entiende lo que es deleitarse, estar en la presencia del Señor. ¿Y por qué la importancia de este cuarto mandamiento? Porque me parece ser que para muchos cristianos el día del Señor, o al menos así lo vamos a entender y lo vamos a explicar, que es día domingo, es el día de celebración, para muchos es una pesadilla. Muchos quisieran no ir a la iglesia, descansar, o tal vez sienten que están haciendo un sacrificio, porque para ellos sería más gozoso estar en la playa o estar divirtiéndose en el cine que estar dentro de la iglesia, cuando en realidad no han experimentado la promesa que contiene guardar el día del Señor. Y la primera promesa es encontrar un deleite en el Señor que no vamos a encontrar en ninguna parte de nuestra vida. Entonces, quien prueba a Dios siempre querrá más de Dios. Entonces, el día de reposo fue diseñado para deleitarnos en Dios. Obviamente no es el único medio para deleitarnos, pero es uno de los medios que Dios ha diseñado para obtener ese fin. Entonces, el día de reposo no es un fin en sí mismo. Mis hermanos, no hay que equivocarnos. Ese fue el problema que tuvieron los fariseos. Ese fue el error de ellos. Porque perdieron el diseño original por el cual guardar el día del Señor. Ellos lo pervirtieron y lo convirtieron en una carga muy pesada y muy difícil. O sea, no es guardar por guardar el día en sí mismo, sino es buscar la presencia de Dios para deleitarnos en Él. Entonces, al parecer, mucha gente sigue esta línea, y yo he escuchado y me han preguntado, y bueno, ¿y qué cosas no debemos hacer el día de reposo? En realidad, si ustedes se fijan, no es qué es lo que no podemos hacer, sino más bien es qué es lo que deberíamos de hacer. En realidad, cuando alguien quiere guardar este día,
y entiende que es un deleite estar en la presencia del Señor, entonces deberíamos de buscar en las Escrituras qué es lo que Dios busca de ese día para que nosotros lo podamos hacer. No es un día de prohibiciones, no es un día de sacrificios como nos los pintaron los fariseos o como mucha gente piensa que en vez de descansar en la casa es un día de sacrificio, de ir a la iglesia, de estar allá porque tenemos que estar, nos sentimos obligados y de ninguna manera se convierte en un deleite, en un gozo, cuando en realidad no es así, mis hermanos. Ese día debe ser un día de sumo placer y de sumo gozo. Hay una segunda promesa en el versículo 14, Isaías 58, 14. Entonces dice, te deleitarás en Jehová y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra. Esta frase es una frase de conquista, de victoria. Y la idea de esta frase es de tener una victoria aplastante. ¿Y cómo lo sabemos? Porque la Biblia se interpreta así sola. Hay varios pasajes que encontramos esta misma frase hablando en el contexto que significa tener victoria sobre nuestras vidas. Entonces, día del Señor, séptimo día, es un día en donde también encontraremos victoria. Dios promete victoria para nuestras vidas. Deuteronomios capítulo 32, versículo 12 y versículo 13, Deuteronomios 32, 12. Jehová solo les guió y con él no hubo Dios extraño. Los hizo subir sobre las alturas de la tierra y comieron los frutos del campo e hizo que chupase miel de la peña y aceite del duro pedernal. En este contexto, hablando de las bendiciones de Dios sobre nuestras vidas. Deuteronomios 33, 29. Bienaventurado tú, oh Israel, ¿quién como tú, pueblo salvo por Jehová, escudo de tu socorro y espada de tu triunfo? Así que tus enemigos serán humillados y tú hollarás sobre sus alturas. Una vez más, esta frase hablando de que hollaremos a nuestros enemigos. Por eso muchos de estos pasajes, estos que acabamos de leer y algunos otros que ya no vamos a leer, por eso los judíos interpretaban literalmente que Israel hollaría a sus enemigos, tendría victoria sobre los demás pueblos, que vendría a ser una nación más poderosa de toda la tierra. Es por ello que cuando ellos leían estos versículos y llegó Jesús, obviamente ellos rechazaron a Cristo porque su expectativa era de un Cristo que sería un guerrero implacable. Y como Cristo no cumplió esas expectativas, entonces pensaron que Cristo no cumplía con estas profecías o con esta visión que nos habla Deuteronomios, y entonces rechazaron a Cristo. Pero yo creo que fue un error, porque Cristo en realidad sí tuvo victoria, obviamente, sobre Satanás y sobre el pecado. Y aunque nosotros continuamos en la batalla, seguimos en esa batalla de nuestra fe, sabemos que estamos del lado del vencedor. Y nuestro capitán, que es Cristo, nos ha dotado de todo aquello que necesitamos para tener tiempos de victoria para enfrentar las tentaciones, para enfrentar los problemas de la vida. Por eso es tan importante el día del Señor, porque es un día en donde Dios promete equiparnos de esas herramientas para estar listos, ser fortalecidos y entre semana poder enfrentar cualquier situación, por muy difícil que esto parezca. Por eso necesitamos de ese día para ser fortalecidos y enfrentar cualquier batalla que enfrentamos entre semana. Entonces, uno de esos medios de gracia que Dios nos ha dejado para pelear bien es precisamente el día del Señor. Y hay una tercera promesa en el versículo 14. Dice, entonces
te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Aquí la tercera promesa es, te daré a comer la heredad de Jacob. Obviamente aquí hablando de la tierra prometida. Nos promete un disfrute práctico de los beneficios de nuestra salvación. No solo era entrar a la tierra prometida, mis hermanos, y disfrutar de todas las riquezas de esa tierra, sino incluía algo más que un pedazo de tierra. No era solamente ese pedazo de tierra, sino toda la salvación encerrada en la persona de Cristo. ¿Quién quiere solamente un pedazo de tierra en esta vida? No. Nosotros estamos mirando hacia lo eterno, hacia lo celestial. Entonces, es disfrutar en un sentido práctico de todas las bendiciones que Dios ha derramado sobre su pueblo. ¿Y cómo podemos estar seguros de que hay una bendición? Como el texto lo dice, porque Dios lo ha dicho y porque Dios lo ha prometido. Entonces, el día del Señor es disfrutar de sus promesas, de sus bendiciones, de encontrar confort para nuestras vidas. Esas son las promesas. Y el tercer punto, ¿qué requisitos plantea nuestro texto para disfrutar de esa bendición? Aquí hay un requisito en este pasaje de Isaías que nos dice que debemos de cumplir. Isaías 58:13 dice, si retrajeres del día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares no andando en tus propios caminos, no buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras. Entonces, en este versículo hay un contraste muy marcado, hermanos, entre lo que es nuestro y lo que es de Dios. Dios dice, guárdate lo que es tuyo en el día para que entonces puedas hacer lo que es mío. Entonces, ese es un día de retraer nuestro pie, de hacer nuestros planes, lo que nosotros hacemos cotidianamente, lo que tal vez nos pertenece. Dice, retráete de todas esas cosas, porque este día, eso es un día especial en donde solamente quiero que solamente estés observando lo que me pertenece a mí. Entonces, el día de reposo es un día de enfocarnos solamente en el Señor. Ahora, quiero aclarar, hay personas muy espirituales que dicen, bueno, para mí todos los días son iguales porque todos los días yo se los dedico al Señor. Inclusive mi vida es de Dios, le pertenece a Dios, y por lo tanto para mí no hay diferencia porque todos los días son de Dios y yo se los doy a Dios. Es verdad, mis hermanos, todos los días son de Dios, cada día es de Dios, nuestra vida es de Dios. Pero aquí la Biblia nos enseña que hay cosas especiales que le pertenecen a Dios de una forma particular y especial. Eso quiero que entendamos antes de terminar este tema. Todo es de Dios, es verdad. Todo lo que hay en esta vida es de Dios. Eso es indiscutible. Aún nuestra propia vida. Pero siempre la Biblia ha enfatizado como el séptimo día, como un día especial que le pertenece a Dios. Y aunque nosotros digamos ciertamente que todos los días le pertenecen a Dios, al menos Dios no es el hombre, no es una iglesia, no es un pastor, sino por Dios mismo está diciendo, todos los días son míos, pero hay un día que es más especial que los demás porque yo lo he bendecido y yo lo he santificado y por lo tanto tiene un carácter diferente a los demás días. Por ejemplo, cuando los fariseos quisieron hacer caer en una trampa a Jesús, preguntándole si era lícito dar tributo a César. Eso lo encontramos en Mateo 22:17. Dice en Mateo 22:17, dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no? Pero Jesús, reconociendo la malicia de ellos, les dijo,
¿Por qué me tentáis, hipócritas? Mostradme la moneda del tributo. Y ellos le presentaron un denario. Entonces les dijo, ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Le dijeron, de César. Y les dijo, dad pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Bien, Jesús hubiera dicho, bueno, de César no le pertenece nada, ni su vida, y hubiera sido cierto. Pero aquí Jesús hizo una distinción, que hay cosas que le pertenecen al hombre, que nos pertenecen a nosotros, pero hay cosas muy en especial que les corresponden a Dios. Entonces, demos a César lo que corresponde a César, pero demos a Dios lo que corresponde a Dios. Entonces, ese día debemos de retraer, de hacer nuestras propias cosas, de hacer nuestra voluntad, de hacer nuestras tareas cotidianas, aquellas cosas que no son lícitas en el resto de las semanas, pero debemos de cesarlas en el séptimo día. Entonces, hay cosas lícitas que podemos hacer, sí, hay cosas lícitas como hacer fiestas, hacer reuniones, ir a la playa, ir al mall, disfrutar con la familia, ir al río. Pero dice, pero en el séptimo día yo quiero que te retraigas de esas cosas que no son pecados, que son lícitas, pero que al menos ese día dediques la atención a mí para que me busques, para que encuentres un deleite conmigo. Y añade el versículo, no buscando tu voluntad, no tus deseos, no tus gustos, no tus planes, no tus proyectos, sino retracte de hacer tu voluntad. La Biblia de las Américas dice, no buscando tu propio placer. Es decir, lo único que debemos buscar en ese día es deleitarnos de aquellas cosas que vienen solamente de nuestra comunión con Dios. Ese día solamente busquemos el deleite que viene por estar en comunión con Dios. Entonces, el Señor nos está enseñando a no depender de los deleites temporales y buscar los deleites que son más excelsos y permanentes. Esos deleites que son más permanentes y que durarán todas nuestras vidas es cuando buscamos los deleites que solamente los encontramos estando en la presencia de Dios. ¿Podemos disfrutar a la familia? Sí. ¿Tiene un deleite tal vez salir de vacaciones? Claro que tiene un deleite. ¿Tendrá un deleite ir con la familia, con nuestros papás? Claro que tiene un deleite. Pero es un deleite muy diferente cuando buscamos a Dios. Es un deleite especial que no lo vamos a encontrar con nadie. Podríamos decir que todos los deleites temporales solamente complementan ese deleite que solamente encontramos a Dios. Entonces, el día de reposo, ese es el día en donde solamente buscamos el deleite que proviene de Dios. Entonces, ese es un día de verdadero gozo y verdadero deleite. Entonces, Dios no quiere que no tengamos ningún distractor para concentrarnos en Él, para que sin impedimento disfrutemos de la comunión con Dios. Entonces, el día del Señor es un día, mis hermanos, de libertad. Es un día para disfrutar deleites que están muy por encima de lo que solemos disfrutar en el resto de la semana y que solamente encontramos en Dios. Esta mañana, mis hermanos, yo creo que muchos de nosotros necesitamos enfocar nuestras vidas. ¿Encontramos gozo y encontramos placer cada vez que buscamos a Dios? Claro que sí. Todos los días Dios nos bendice. Todos los días cuando le buscamos en oración, cuando hacemos nuestros devocionales, seguramente encontraremos deleite y bendición en nuestras vidas. Pero el día del Señor será un deleite extraordinario y especial. No niego que tengamos deleite todos los días con el Señor. Pero el día del Señor es un día especial que Dios apartó, que Dios bendijo, que Dios santificó
y que ningún día será igual como ese día. Por eso, la iglesia, desde que se formó, nos juntamos un día que lo declaramos el día del Señor, en donde toda nuestra atención, todo nuestro enfoque, dejamos de hacer nuestros planes cotidianos, dejamos de hacer nuestros quehaceres diarios, que son lícitos, para solamente hacer lo que corresponde a Dios. Irnos a gozar, ir a la iglesia ese día para estar con los hermanos juntos, poder adorar y poder exaltar al Señor. Si tú dedicas ese día para deleitarte en el Señor, yo creo, mis hermanos, que encontrarás la fuerza, que encontrarás el fortalecimiento que solamente Dios te puede dar cuando nos congregamos los hermanos juntos y nos fortalecemos para enfrentar cada día de la semana, para luchar cada día con las pruebas, con las tentaciones. Pero requerimos de ese día que Dios ha apartado, no por causa de Él, sino por causa de nosotros, para reposar de nuestros quehaceres y para deleitarnos en Dios y tener su bendición. Entonces, hay que retraernos de hacer nuestra voluntad, de hacer nuestros deleites, para deleitarnos solamente en ese deleite que solamente viene de estar en la presencia de Dios. Padre, esta mañana te queremos dar muchas gracias y que tú nos enseñes, Padre, cada día a encontrar ese deleite, Señor. No negamos, Señor, que todos los días son tuyos, todos los días tú nos bendices, pero hay un día especial, Señor, que tú diseñaste, no por causa tuya, sino por causa de nosotros, Señor, para que no tengamos ningún distractor, ningún plan, Señor, nada, Señor, que pueda impedirnos el estar contigo en tu presencia, que podamos encontrar delicias a tu diestra, Señor, y que entendamos, Señor, que no es un día de sacrificio, Señor. No tenemos por qué sentirnos que estamos haciendo, Señor, un esfuerzo para guardar ese día, sino todo lo contrario, Padre. Ese es el día que tú has hecho para gozarnos, para deleitarnos, Señor, para enfocarnos en ti, toda nuestra vida, todo nuestro ser, Padre, porque tú mereces la gloria, mereces que tú recibas toda la honra y toda la alabanza, Señor. Te doy gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Mis hermanos, solamente termino enfatizando esta idea. Cuando nosotros dedicamos ese día para el Señor, no es un día de sacrificio. No es un día en donde nosotros entramos como en una manda, en donde Dios ve nuestro esfuerzo, Dios está viendo que nos estamos retrayendo de hacer ciertas cosas para dedicarnos a Él, y Dios pues tiene que compadecerse de nuestras vidas porque en realidad estamos haciendo un gran sacrificio. En realidad la idea del día del Señor no es ningún sacrificio como los fariseos así lo creyeron. Si tú piensas que ir a la iglesia ese día, a alabar juntos con los hermanos, crees que tú te estás retrayendo de ir a la playa o de ir al cine y que en realidad estás haciendo un gran esfuerzo, creo yo, mi hermano, que estás equivocado y estás en un error. No has entendido el día del Señor, porque en realidad no has encontrado el deleite que solamente Dios te puede dar cuando guardas ese día, y que hay promesas detrás de este cuarto mandamiento. Por eso, mi hermano, esta mañana yo te invito a que pruebes de las delicias y los deleites que solamente Dios te puede dar cuando guardas el cuarto mandamiento. Mis hermanos, que Dios me los bendiga, que tengan un bonito fin de semana, y si Dios nos lo permite, el próximo domingo a las 10 de la mañana aquí estaremos.